Amigos, qué gusto saludarles en este día domingo 24 de abril del año 2022, una vez más a través de las páginas de Facebook y YouTube de la Iglesia Cristiana de Adoración. Qué placer poder encontrarlos nuevamente un día domingo para poder disfrutar y poder sentir el amor de Dios en un día domingo a través del mensaje que Él nos quiere dejar precisamente. Le invito a que me acompañe en esta oración para iniciar nuestro servicio dominical. Señor, te damos gracias, Padre, por este día que nos permites poder compartir precisamente tu palabra, Señor, con nuestra Iglesia Cristiana de Adoración. Te pedimos, Señor, que te quedes con nosotros, que seas tú a través de tu mensaje edificando en nosotros, Señor, y habitando en nuestro corazón. Gracias, Padre, por la vida. Gracias, Padre, por la salud. Gracias, Padre, porque nos permites un fin de semana más poder encontrarnos contigo en la palabra, Padre. Gracias, Señor. Gracias de todo corazón. Te pedimos, Señor, que te quedes con nosotros, Padre, que así como nos has acompañado en estos días de angustia, de incertidumbre, en medio de una pandemia, Señor, en medio de tantas cosas, Padre, que hoy también nos acompañes, Padre, porque creemos en ti, tenemos la esperanza en ti de que hay un futuro mejor, Padre Santo, para cada uno de nosotros. En el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén y amén. Bueno, nos quedamos a continuación con nuestro tiempo de alabanzas, ese tiempo especial para poder tener comunión con nuestro Creador a través de la música, a través de las letras de estas alabanzas que nos dicen tanto acerca del amor de Cristo, el que nos tiene y el que nosotros le tenemos a Él. Así que les dejamos a ustedes con el tiempo de alabanza a continuación. Cuando cantan al Dios de Israel.
contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está en tu poder. Grande eres tú. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está en tu poder. Grande eres, grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está en tu poder. Y grande eres tú. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está en tu poder. Grande eres. Y Cristo, yo te amo. Y Cristo, yo te amo. Y no hay nadie como tú. Jesús. Cristo, yo te amo. Oh, Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. No hay nadie como tú. Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, Cristo. Cristo, yo te amo. Te amamos, mi Jesús. No hay nadie como tú. Mi Jesús. Oh, Cristo, yo te amo. Y Cristo, yo te amo. Mi amado Salvador. Y Cristo, yo te
primer lugar. y no hay nadie como tú. Jesús. No, y no sé dónde estuviera Si a ti no te tuviera, si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo yo te amo, y Cristo yo te amo. Mi primer amor, Y Cristo yo te amo. solo estás tú. No hay nadie como tú. Jesús, oh Cristo yo te amo, y Cristo yo te amo. Te amo, Señor, te Y amo. Cristo yo te amo. Y no hay nadie como tú. Jesús. Y Cristo yo te amo. Y Cristo yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder en los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. En mí, en mí, y recibe toda la gloria, y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, y recibe toda la gloria, y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Yo quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder en los que estamos aquí.
hay otro como tú. Oh, tú eres digno de toda alabanza. Oh, tú eres digno, Señor, de todo honor. Oh, te adoramos. Hoy te exaltamos, Señor. Y creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Y creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Oh, mi Señor, en lo que harás en mí. Oh, tú eres digno, Señor. Oh, tú eres digno, Señor. Tú eres digno, Señor Jesús. Tú eres digno, Señor, de toda gloria. No hay otro como tú, Jesús. Tú eres digno, mi Jesús. No hay otro como tú. Tú eres digno, hoy, Jesús, mi Dios. Y tú eres digno, hoy, Jesús. Tú eres digno, mi Señor. Y no hay otro como tú, oh, mi Salvador. Y creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, Señor. Oh, en mí. Y recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, y recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios, Hijo de Dios, Hijo de Dios. Recibe todo el honor, oh Hijo de Dios, Hijo de Dios, Hijo de Dios. Recibe todo el honor y todo el honor y todo el honor, Jesús. Oh, recibe toda gloria, oh, recibe toda honra, Hijo de Dios, oh Hijo de Dios. Recibe toda gloria, todo honor, Jesús, Jesús. Amigos, qué grato volverlos a ver después de ese tiempo de alabanza muy especial que tenemos cada día domingo, un tiempo en el cual pues nos gozamos de Dios a través de
la música, a través de las letras. Gracias por siempre estar con nosotros. Recuerde, estamos siempre a las 10 de la mañana como Iglesia Cristiana de Adoración en nuestra página en Facebook y también en nuestro canal de YouTube. Así nos puede encontrar como ICA, Iglesia Cristiana de Adoración, para que usted se conecte con nosotros cada domingo a las 10 de la mañana. Y le recordamos también que tenemos nuestro grupo de crecimiento durante la semana, algunos de manera presencial y otros de manera virtual todavía. Así que es un tiempo muy especial para poder hablar de la palabra del Señor, para poder analizarla, para poder reflexionar sobre ella, sobre su mensaje con nuestros pastores. Así que le invitamos a que se una a los grupos de crecimiento que tenemos como Iglesia Cristiana de Adoración. Además de eso, queremos felicitar a nuestros cumpleaños del mes de abril. Ya lo hemos venido haciendo durante todo el mes y hoy no va a ser la excepción. Queremos también hoy felicitarlos por ese día tan especial. Hoy, en este mes, en el cuarto mes del año 2022, cumplen años. Así que muchísimas felicidades para todos ustedes de parte de la Iglesia Cristiana de Adoración. Y entramos a nuestro tiempo de oración, en el cual precisamente leemos y damos a conocer cada una de las peticiones, cada uno de los anhelos, cada uno de los sueños que tiene su corazón. Y se los damos a conocer a Jesucristo, nuestro Señor, para que Él tome a bien cada una de las peticiones, les escuche, incline su oído a cada una de ellas y, por supuesto, después nos dé su respuesta, ya sea un sí, un no o un espérate, todavía no es tiempo. Así que vamos a leer cada una de las peticiones que tenemos y que nos han llegado precisamente. Lo primero es, Señor, te damos gracias por las reuniones virtuales que estamos realizando y también te pedimos por esas reuniones presenciales que ya las hemos empezado a hacer, pero que todavía falta tener ese local precisamente de la iglesia para poder precisamente encontrarnos contigo y encontrarnos con todos los hermanos en un local que sea adecuado para esas reuniones. Te pedimos por protección, por provisión y por salud para nuestros pastores, en especial para nuestro pastor Hernán Angulo y también para nuestro pastor Jorge Campos. Te pedimos bendición en cuanto a la salud se refiere, también para nuestros pastores David Castillo y Luis Enrique Cisneros. Te pedimos por sus vidas, Señor, porque seas tú cuidándolos en el hueco de tu mano, Padre Santo. También te pedimos por los hermanos Darío y Dalila González, quienes son misioneros en Rumanía y que están dando ayuda a los refugiados ucranianos en este tiempo tan difícil, de guerra entre Rusia y Ucrania. Así que te pedimos por ellos, Padre, que tú los guardes, que tú les des fuerza y que recompenses su buen corazón, Padre Santo. La hermana Silvia Zelaya te agradece, Padre, por los cuidados y la misericordia que tú tienes con cada uno de los miembros de su familia. Además, te pide que continúes guardándolos y protegiéndoles y dándoles trabajo. Además de eso, Eli de Angulo está agradecida contigo, Padre, por tu misericordia y pide por la salud del pastor Hernán, por supuesto, y también la salud y la protección para cada uno de sus hijos. Te pedimos por Miguel y por Tania de Guzmán, sabiduría para tomar decisiones importantes y la protección en cuanto a salud y la protección siempre sobre ellos, Padre, que necesiten. Por Lili Tobar, por Marquitos y por toda la familia, te pedimos salud, protección y provisión. También te pedimos por Dalia López, por sus peticiones y también por su protección, Padre Santo. Por Irmita Angulo y su familia, protección y salud, Señor, te pedimos. Sara Patricia nos pide que te pidamos a ti, Señor, por la recuperación del pastor Jorgito, de los efectos secundarios que pueda tener todas las operaciones y toda la radioterapia que le han venido dando, Señor. Te pedimos por él, Padre. También te pedimos por, en este caso, por Dalia López, por sus peticiones y su protección. Te pedimos por Cindy Urbina, por su salud, protección y provisión. Te pedimos también, Señor, por Yanira Cetino. Te pedimos que seas tú cuidándola, protegiéndola, bendiciéndola, Señor. Gracias por eso, Padre Santo, por la hermana Cori Pastore y su familia, por la familia de William Fuentes, María Los Nolasco, por sus hijas, por su hijo y por la mamá de William. Señor, te pedimos protección y por buena salud para ellos y
Bueno, Marielo sigue pidiéndote, Señor, por un milagro laboral. Sabemos de que tú estás obrando en ese milagro, Señor, y que pronto llegará. Así que, Señor, solo es de tener paciencia y esperar en ti, Padre Santo, esperar en tu tiempo. También te queremos pedir por la vida de Sofía Baires y su familia, su hija Andreita. Te pedimos por protección y provisión para cada uno de ellos, también por la familia de Néstor Sanabria y Ceci. Te pedimos por cada uno de ellos, por protección, provisión y buena salud. Bea Celaya también te da gracias, Padre. Te da gracias porque hasta aquí tú les has ayudado a ella, a su esposo Rolando y también a su hijo Rolando Junior, Padre. Gracias por esa ayuda que tú siempre les brindas, Señor, y que tú siempre estás precisamente presente en el seno de esa familia. Te pedimos por Ingrid Marroquín y sus hijos, quienes nuevamente están atravesando una situación de peligro, nos dicen, y que tú seas tú guardándolos, Padre, y les des fuerza para poder resistir ante todos esos embates del enemigo, Padre. Gracias, Señor, porque sé que tú los estás cuidando, tú les estás protegiendo, Señor. Te pedimos por la hermana Paquita, por la salud de la hermana Evita también, por Teisita y por la hermana Dinora también, por su salud, por la provisión para cada una de ellas, Señor. Sabemos que tú nunca les desamparas, Señor. Tú siempre estás con ellas, cuidándoles, protegiéndoles, bendiciéndoles, Señor. Y eso te lo agradecemos, Padre Santo, te lo agradecemos siempre. También te pedimos por la provisión y protección por la hermana Noemi Hernández y su familia, Padre. Jamie de Cabrera te da gracias, Señor, también por su salud, la protección y la provisión que tú le das a ella y también a su familia. También te pedimos por la protección y provisión para la hermana Daisy López, Señor. Y de manera muy especial también te quiero pedir, Padre, yo, de manera muy particular te quiero pedir por mis hijos, por Kevin, por Gaby, porque les bendigas, les protejas, les ayudes y les cuides siempre en todo lugar. Que, Señor, que no olviden ellos que son hombres de bien, hombres y mujeres de bien, Señor, y que tú tengas, Señor, la misericordia de llevarlos a tus pies, Padre, con lazos de amor, Padre Santo, para que ellos te conozcan y que conozcan de ti, de tu gran poder, Padre Santo. Te pido por trabajo, Señor, te pido por provisión siempre, por salud, Señor, y Señor, por sabiduría y entendimiento ante cada una de las situaciones que se presenten en mi vida, Señor. Gracias, Señor, te pedimos por este país, por El Salvador, Señor. Te pedimos por su gobernante, Señor, porque tú, Señor, entres en su corazón, habites en su corazón y seas tú guiándoles, Padre, en cada una de las decisiones que ellos tomen. Cada una de esas decisiones sea en bien de las grandes mayorías, Señor, y no de sectores minúsculos, Padre. Te pedimos, Señor, que tomen en cuenta ese gran amor que tú tienes por tu pueblo, Padre, y que ellos puedan ser reflejo de ti, Señor, de lo que tú quieres para tu pueblo, Padre. Te pedimos, Señor, por eso. Gracias, Padre Santo, de todo corazón. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, gracias por estar con nosotros siempre. Recuerden, estén pendientes de nuestras redes sociales para que conozcan el día y la hora y el lugar también donde ya nos vamos a reunir presencialmente. Estén pendientes de eso porque se les estará avisando a través de nuestra página de Facebook, a través de nuestro canal de YouTube y a través de nuestro grupo de WhatsApp, para que ustedes estén pendientes de eso y nos podamos reunir nuevamente como lo hicimos el domingo pasado, ahí en la casa de Néstor y en la casa de Ceci, donde llegamos algunos y pudimos estar reunidos y poder compartir la palabra con nuestro pastor Luis Enrique. Hoy la palabra nos la trae pues Miguel Guzmán, así que los dejamos con él para que precisamente sea Dios quien les hable a cada uno de ustedes. Buenos días, hermanos. Espero que todos estén bien. Desafortunadamente esta semana no pudimos tener una reunión presencial, pero esperamos que ya pronto podamos contar con un local, un lugar donde reunirnos, hermanos. Para mí es un gusto estar con ustedes de nuevo. De verdad que es una alegría poderles compartir acerca un poco de lo que Dios me está hablando. Y como lo revisamos la vez anterior, yo estoy llevando un estudio acerca de conocer a Dios, ¿no? Entonces el tema de hoy va a ser conocer al Dios vivo.
La doctrina bíblica tiene un lugar principal en la vida cristiana. El verdadero cristiano no puede soportar o incluso sobrevivir un divorcio entre las emociones y el intelecto, o entre la devoción a Dios y la doctrina de Dios. Según las Escrituras, ni nuestras emociones ni nuestras experiencias proporcionan un fundamento adecuado para la vida cristiana. Solo las verdades de la Escritura que se entienden con la mente y se comunican por medio de la doctrina pueden proporcionar ese fundamento seguro sobre el cual debemos establecer nuestras creencias y obras, logrando así determinar la validez de nuestras emociones y experiencias. La mente no es el enemigo del corazón y la doctrina no es un obstáculo para la devoción. Ambas son indispensables y deben ser inseparables. Las escrituras nos mandan a amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. En Mateo 22:37 dice, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y eso lo vamos a revisar aquí. Les voy a presentar la pantalla. Y dice otra vez, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu alma. También, hermano y hermana, debemos adorar a Dios en espíritu como en verdad. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Con estas palabras, Jesús describió la base de la adoración verdadera, que no se encuentra en lugares ni adornos, sino en espíritu y en verdad. Y ahora, hermanos, quiero que me puedan acompañar en oración para pedir que el Señor sea quien revele, que el Espíritu Santo sea quien revele esta verdad a nuestras vidas, que nos hable esta mañana, que no sea mi intelecto, no sea mis palabras hablándole a sus corazones, a nuestros corazones, sino que sea el Espíritu Santo. Así que, Padre, te damos las gracias por esta semana, te damos las gracias por este día en particular, que estamos aquí delante de ti y estamos congregados, Señor, virtualmente. Gracias por las dificultades que pusiste, porque no pudimos tener un local para esta semana, Señor, pero confiamos en que tú nos darás un local para poder congregarnos físicamente, para poder estar unidos como un solo cuerpo, Señor. Pero igualmente estamos unidos aquí en espíritu, Señor, estamos unidos a través de este medio digital. Padre, te bendecimos y te agradecemos por que tú nos das este medio, Señor, que nos das este canal para poder escuchar tu palabra, Señor, para poder orarlo los unos por los otros, para poder alabarte, Señor, adorarte con las alabanzas, Padre. Te bendecimos, Señor, te entregamos ese tiempo a ti, Padre. Te pedimos que seas tú quien abra nuestro entendimiento, que nos permita entender esta palabra. Interpreta esa palabra a nuestros corazones, a nuestras vidas, a nuestras mentes, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos. Amén. Entonces, adorar en espíritu significa que usted y yo estamos preocupados con las realidades espirituales, no tanto con los lugares o con los sacrificios externos, purificaciones y adornos. Adorar en verdad significa que nosotros adoramos de acuerdo a todo el consejo de la palabra de Dios, especialmente a la luz de la revelación del Nuevo Testamento. También significa que usted y yo nos acercamos a Dios en verdad, no pretendiendo o como una simple muestra de espiritualidad. Es por esto que es de suma importancia el estudio de la doctrina bíblica, ya que es tanto una disciplina intelectual como devocional. Es una búsqueda apasionada de Dios que siempre debe llevarnos a una mayor transformación personal, a la obediencia y a una adoración sincera. Por lo tanto, nosotros como alumnos en este aprendizaje debemos estar en guardia contra el gran error de buscar solamente el conocimiento impersonal en vez de buscar a la persona de Dios. Ni la devoción sin sentido ni la pura búsqueda intelectual son provechosas, pues en ambos casos Dios está ausente. Con esto en mente, quiero que sigamos a este tema que es el conocimiento de Dios. Comencemos reconociendo que el conocimiento de Dios es el más elevado de todos los conocimientos.
¿Dónde debería comenzar el creyente entonces su estudio del cristianismo? Y la respuesta es muy sencilla, aunque no siempre es obvia para todos nosotros. El cristianismo es primera y principalmente acerca de la persona y la obra de Dios. Por lo tanto, deberíamos comenzar nuestro estudio con Él. Así que vamos a leer, vamos a buscar en nuestras Biblias, Jeremías, capítulo 9, versículos 23 y 24. Dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Ojo en esas dos palabras. En eso nos podemos gozar, hermanos. En entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, ¿cuál es el conocimiento más importante y más esencial que alguien puede tener? Es entender y conocer a Jehová, a Dios. Mas alábese en esto el que hubiera de alabar, en entenderme y conocerme. Esta frase es como Dios diciendo, dirige tu deseo de alabar algo hacia el lugar correcto, hacia mí. Podemos gloriarnos debidamente, incluso gloriarnos en gran manera en el entendimiento y conocimiento de Dios. Y es que como humanos tenemos el problema que constantemente nos permitimos satisfacernos con cosas bajas, mundanas y menores, como las riquezas, la sabiduría, la fuerza, la fama, etc. En lugar de satisfacernos más que todas las cosas, que todas estas otras cosas que les mencioné, en el entendimiento y conocimiento de Dios, ya que estas son más grandes que la sabiduría aún, que las fuerzas y que las riquezas. Cosas las cuales solo nos llevan nada más a ser reconocidos meramente entre los hombres. En cambio, la gloria más grande, las aspiraciones más altas, la satisfacción más grande se cumple en Dios y en nuestro verdadero entendimiento y conocimiento de Él. Debería ser obvio que el conocimiento más importante que podamos tener es el conocimiento de Dios, es decir, conocer a Dios. Como cristianos deberíamos dedicar nuestras vidas al conocimiento de Dios y a darlo a conocer. Ahora entremos a conocer los atributos de Dios, puesto que el conocimiento de Dios comienza con sus atributos, pero no se detiene ahí, porque también el conocimiento de Dios, y valga la redundancia, incluye el conocimiento de su voluntad. Ahora, veamos a qué nos exhorta Efesios 5:17 con respecto a esta verdad. Y dice así, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y es que cuando la palabra habla acerca de la voluntad de Dios, se refiere a sus propósitos, planes y deseos. Estamos llamados a buscar la voluntad de Dios y vivir conforme a esta. En las Escrituras, la palabra insensato es un término moral. No se refiere a una persona que no es inteligente, sino a alguien que no reconoce la importancia de conocer a Dios y vivir conforme a su voluntad. Según las palabras de Jesús en Juan 17:3, ¿qué es la vida eterna? Veámoslo ahorita. ¿Qué es la vida eterna? Y ¿cuál es el único gran propósito de la nueva relación de los creyentes con Dios? Y veamos el texto. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y saben que cuando yo leí esto la primera vez, fue una gran revelación de verdad. Este es nuestro propósito. La vida eterna es conocer a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo, a quien el Padre ha enviado. Nuestro único y gran propósito, por si aún no lo sabe usted, es que conozcamos a Dios
y a Jesucristo. La vida eterna no solo se refiere a una cantidad de vida o una vida sin fin, sino también a una calidad de vida. El gran propósito de la vida es conocer a Dios en una relación íntima, en donde tengamos gozo, en donde tengamos paz, en donde tengamos plenitud cada día y en cada situación, en donde tengamos paz que sobrepase aún toda tormenta y situación en nuestras vidas. Ahora miremos cómo describe Pablo una vida llena del conocimiento de la voluntad de Dios. Y vamos a leer este versículo que para mí es de mis versículos, de mis pasajes favoritos, diría. Y dice, Colosenses 1, en versículos 9 al 12, dice, por lo cual también nosotros, hablando Pablo, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que andéis. ¿De qué dice primeramente que Él desea que seamos llenos? Del conocimiento de su voluntad. ¿En qué? En toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor. ¿Cómo vamos a saber cómo debemos de andar? Es a través de ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Dice, agradándole en todo tiempo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Y cómo crecemos en ese conocimiento si no es a través de su palabra? Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia, o sea, el poder de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos de luz. ¿Y cómo fuimos a ser aptos si no es a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz y de su resurrección? Ahora vamos a pasar a un tema, y es acerca de cuáles son los beneficios entonces de conocer a Dios. Y vamos a tocar, hay muchos beneficios. Obviamente no tendríamos tiempo para definirlos todos, pero me voy a enfocar en 4 particulares. Y estos son, se los pongo aquí en la pantalla por si están anotando, están tomando notas. Y estos son, ok, entonces son entendimiento, confianza en Dios, fortaleza espiritual y perseverancia. Entonces comencemos con el primero, entendimiento. ¿Qué nos enseña Proverbios 9:10 sobre el conocimiento de Dios? Dice Proverbios 9:10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Una correcta visión de Dios es necesaria para tener una correcta visión de todo lo demás. Solamente a la luz de un verdadero conocimiento de Dios podemos tener una verdadera visión de la vida. Entonces, pasamos al segundo. El segundo beneficio es confianza, o mejor dicho, fe. Entonces, ¿qué nos enseña Salmos 9:10 sobre aquellos que conocen a Dios? Dice el versículo, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. En las Escrituras, el nombre de Dios se refiere a Dios mismo. Cuanto más sabemos acerca de Él, de su carácter perfecto y poder ilimitado, más podremos creer y confiar en Él en cada aspecto de nuestra vida. Entonces, un tercer beneficio es la fortaleza espiritual. Veamos lo que nos enseña Daniel 11:32 sobre aquellos que conocen a Dios. Con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. Vivir la vida cristiana requiere un esfuerzo o una fortaleza que está más allá de nuestras fuerzas. Cuanto más sabemos acerca de Dios, más fuertes seremos espiritualmente y más dispuestos y capaces seremos para vivir activamente para Él, sin importar los obstáculos que tengamos en la vida.
La Biblia dice que en un tiempo de gran prueba, David se angustió mucho, pero se fortaleció en Jehová su Dios. En 1 Samuel 36, capítulo 30, versículo 6, lo pueden encontrar. Ahora veamos el cuarto beneficio, que es la perseverancia. ¿Qué declara el apóstol Pablo entonces en 2 Timoteo 1:12? Por lo cual asimismo padezco, pero no me avergüenzo porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El apóstol Pablo escribió esto justo antes de morir como mártir por Cristo, bajo el gobierno corrupto del Imperio Romano. Permaneció fiel a Cristo y no negó su fe. Se mantuvo firme con valentía, sin avergonzarse y confiado porque conocía el carácter y poder de aquel en quien había creído. Ahora, vamos a ver un poquito acerca de cuáles son entonces esos peligros de no conocer a Dios. Así como los beneficios de conocer a Dios son muchos, y solamente mencionamos 4, las devastadoras consecuencias de no conocerlo son también vastas que no pueden ser consideradas en detalle en este mensaje, en esta prédica. No obstante, mencionaremos 6 de las consecuencias más básicas, las cuales son declaradas explícitamente en las Escrituras y la vamos a ver ahorita. Miren en su pantalla. Ok, entonces esas 6 son: primero, que podemos llegarnos a hacer una réplica de Dios, o sea, a nuestra propia imagen. 2, la falsa adoración. 3, incredulidad o falta de confianza en Dios. 4, una visión indiferente del pecado. 5, iniquidad. Y 6, juicio divino y destrucción. Entonces comencemos con la primera, ¿no? Que es hacerse una réplica de Dios a nuestra propia imagen. Según Salmo 50:21, entonces, ¿qué error cometieron los israelitas en su concepto de o forma de ver a Dios? Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Cuando no hay un verdadero conocimiento de Dios, el hombre forma sus propias opiniones. Se vuelve una realidad subjetiva en donde todo depende del cristal en el que se ve. Y entonces nos llegamos a hacer una réplica de Dios a nuestra propia imagen. Siempre resultará una visión deformada y degradada de Dios. Y esto siempre resultará en el juicio de Dios. Y es como vivimos esa realidad. Si ustedes se fijan en todo lo que está pasando hoy en el mundo, en la sociedad, en cómo se ve el género, en cómo se ve la relación entre una mujer y un hombre, etcétera, etcétera. Entonces, cuando vemos todos estos temas y vemos cómo está afectando esto aún en la niñez, en donde todo el mundo quiere tener la razón, en donde todo el mundo dice que tiene la razón, ¿por qué? Porque la verdad es subjetiva. Hay una sola visión de la verdad y esa visión es la visión de Dios de la vida. Y tenemos que conocer a Dios por esto mismo. No tenemos que volvernos nosotros en nuestro propio juicio Dios, así como pasó en el Edén, en donde Adán decidió ver su propia realidad al comer ese fruto prohibido. A donde Eva igualmente eligió ver su realidad desde sus propios ojos y no confiar en la realidad que estaba siendo presentada por Dios, que es la realidad verdadera. Entonces, otro peligro entonces de no conocer a Dios es caer en una falsa adoración. Veamos entonces en Juan capítulo 4, versículo 22, la primera parte del versículo. ¿Qué fue lo que dijo Jesús a la mujer samaritana en el pozo de Jacob con respecto a ella misma y a su gente y a su religión? Y esto fue lo que dijo: vosotros adoráis lo que no sabéis. Esto fue lo que le dijo Jesús a la mujer samaritana. Y entonces, y es que la idolatría tiene lugar cada vez que adoramos algo o alguien que no sea Dios, el Dios vivo. Y esto puede tomar muchas formas, puede tomar nuestra propia forma, puede tomar a nuestros hijos, a nuestros padres, el trabajo, el dinero, etcétera, etcétera.
Cuando no hay un verdadero conocimiento de Dios, incluso aquellos que se identifican con el cristianismo están sujetos a este error, a esta adoración falsa. Crean un Dios falso en sus mentes y después adoran al Dios que han creado, o sea, a ellos mismos. Entonces, el tercer peligro es una incredulidad o falta de confianza en Dios. Entonces, veamos cuáles son las implicaciones de las preguntas que hace el apóstol Pablo sobre conocer a Dios en Romanos 10:14. Y dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Y aunque este texto se canta y muchas veces se aplica directamente a la predicación del evangelio, tiene una aplicación más amplia con respecto al conocimiento de Dios. ¿Cómo alguien puede creer en un Dios que no conoce? Esto se aplica no solo a la fe del pecador que conduce a la salvación, sino también a la fe o confianza del creyente en Dios, que es necesaria para vivir la vida cristiana. Como ya hemos aprendido en Salmos 9:10, solo aquellos que conocen el nombre de Dios pondrán su confianza en Él. Y dice el Salmo 9:10 otra vez, se lo repito, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. No desamparaste a los que te buscaron. Entonces vamos al cuarto, y es una visión o concepto indiferente o apática del pecado. En 1 Corintios 15:34, vemos que el apóstol Pablo reprendió a la iglesia de Corinto porque algunos de los que se profesaban ser creyentes, entre ellos, no tenían un conocimiento real de Dios. Esta ignorancia de Dios resultó en dos peligrosas y vergonzosas consecuencias. Dice el versículo, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. O sea, primero, no estaban velando debidamente y segundo, ellos estaban pecando. Las traducciones en inglés de este versículo dicen, become sober-minded. O sea, sean de una mentalidad sobria. Pero este mandato, velad debidamente, también puede ser traducido como sean sobrios o despiértense de su sopor etílico o embriaguez, puesto que no conocían a Dios, estaban viviendo como dormidos o embriagados con respecto a los peligros del pecado y a la importancia de vivir conforme a la voluntad de Dios. El término pecado traduce una palabra griega que se dice armátano, que significa errar al blanco. Debido a que erraron el blanco con respecto a la naturaleza de Dios, porque Él es justo, también erraron al blanco con respecto a cómo debían vivir delante de Dios, o sea, vivir justamente. Ahora pasamos a un quinto punto, y este quinto peligro de no conocer a Dios tiene que ver con la iniquidad. ¿Y qué es iniquidad? O sea, literalmente vivir sin ley. La palabra que las versiones en español traducen como iniquidad se refiere al estado de vivir apartado de la ley o voluntad de Dios. Es vivir como si Dios no tuviera ley o como si nunca hubiera dado su ley a los hombres. Esta es una de las consecuencias más graves de la ignorancia acerca de Dios. Veamos qué nos revela entonces Proverbios 29:18 sobre las consecuencias de una falta de conocimiento sobre Dios. Y dice el versículo, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. En este contexto, la palabra profecía no se refiere a un sueño o una visión sobrenatural, sino a una revelación de la persona y la voluntad de Dios a través de las escrituras. Donde hay ignorancia de la naturaleza y la ley de Dios,
La gente se desenfrena. La palabra desenfrena o desenfrenarse traduce un vocablo hebreo para, pero que significa soltarse de una restricción o actuar como líder. Esto se refiere que aquellos que no tienen un verdadero conocimiento de Dios y de su voluntad corren desenfrenados en el pecado y actúan apartados de Dios como líderes de sus propias vidas. Encontramos un claro ejemplo en el libro de Jueces, donde dice, vamos a leer, son dos versículos, son unas porciones de dos versículos, es Jueces capítulo 17, versículo 6 y Jueces 21, 25. Entonces dice, en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Y dígame, hermano, hermana, si no es la misma realidad que estamos viviendo ahora. Otro claro ejemplo de vivir en iniquidad como resultado de no conocer a Dios lo encontramos en Oseas 4, versículos 1 al 2, donde el Señor reprende a la nación de Israel por su ignorancia de Dios y describe la clase de desenfreno o vida sin ley que siempre acompaña o es resultado de tal ignorancia. Entonces leemos los versículos y dice, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Veamos qué pecados específicos encontramos enlistados entonces en este pasaje. En el primer versículo vemos que un pueblo que vive en iniquidad actúa como primero, si no hubiera verdad, y segundo, sin misericordia. En el segundo versículo podemos ver que vivir en iniquidad conlleva a perjurar, a mentir, a matar, a hurtar, a adulterar y a cometer homicidios. ¿Ven algún paralelo entre el pecado que fue hallado en Israel debido a su ignorancia de Dios y el comportamiento de nuestra sociedad en la actualidad? La ley de Dios no cambia y la pecaminosidad del hombre no disminuye. Cuanto más rechazamos el conocimiento de Dios, más desenfrenados e inmorales nos volvemos. Entonces vamos a la última consecuencia, el peligro de no conocer a Dios. Esta es la consecuencia más aterradora de ignorar el conocimiento de Dios. ¿Qué nos enseñan entonces estos siguientes pasajes? Vamos a estudiar dos pasajes, pero vamos a ver primero Oseas 4:6. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento de Dios, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ahora, analicemos este pasaje detenidamente. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Cuando el pueblo de Dios es destruido y consumido, no es debido a que Dios ha perdido su amor o fuerza, es porque su pueblo está falto de conocimiento. Eso quiere decir, entonces, no es que Dios diga que su pueblo sea totalmente ignorante. Ellos tienen algún conocimiento, pero no lo suficiente. Ellos quizás tienen lo suficiente para pensar que lo saben todo. Entonces, ¿qué tipo de conocimiento están ellos faltos? En el contexto, la primera respuesta debe ser falta de conocimiento de Dios en Oseas 4:1. Ellos conocen a Dios en algo, quizá poco, pero no lo suficiente. Quizás ellos sentían que conocían suficientemente a Dios. El segundo tipo de conocimiento del cual ellos están faltos es del conocimiento de la palabra de Dios. Dice, porque olvidaste la ley de tu Dios. Ellos conocen algo de la palabra de Dios, quizá poco, pero no es lo suficiente. Quizá ellos sentían que ya conocían lo suficiente a la palabra de Dios.
Que ven los dos factores, ¿verdad? Ellos pensaban que conocían lo suficiente a Dios y a su palabra, pero no lo conocían lo suficiente. No debería sorprendernos que haya una conexión entre el conocer a Dios y el conocer su palabra. Algunas personas creen que el conocimiento de la Biblia es aburrido o difícil y que no es necesario para un verdadero caminar con Dios. Pero Dios y su palabra están vitalmente conectados. Aquí no se los puse, pero en Salmo 138:2 dice, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Cuando Dios buscó el término para expresar su naturaleza, Él se llamó a sí mismo el verbo, así como lo usó en Juan 1:1. Cuando conocemos a Dios por quien Él realmente es, esto afecta nuestra conducta. Donde no hay conocimiento de Dios, convicción de su omnipresencia y omnisciencia, ofensas privadas como el robar, los adulterios y muchos más prevalecerán. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Se lo voy a poner otra vez el versículo de Oseas. ¿Ok? ¿Lo ven por ahí? Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Aquí vemos quién es responsable por la falta de conocimiento entre el pueblo de Dios. Son los sacerdotes que desecharon el conocimiento de Dios y de su palabra. Su descuido de esto demuestra qué lugar importante el ministerio, el pastor, el predicador tiene en presentar a Dios y presentar su palabra hacia el pueblo. Si él descuida su deber de predicar la palabra, entonces no puede dirigir al pueblo hacia un verdadero conocimiento de Dios. Y cuando digo él, hablo del predicador. Y él les conducirá hacia la destrucción. Solo como ejemplo de esto, de lo que le estoy hablando, vamos a ver a 2 Timoteo 4:2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y esta es la carga de todo predicador. ¿Por qué? Porque hay que predicar la palabra. Hay que instarla a tiempo y fuera de tiempo. Hay que redarguir, hay que reprender, exhortar con toda paciencia y doctrina. Y doctrina. Entonces regresemos a Oseas 4:6, cuando dice, también yo me olvidaré de tus hijos. Dios tendrá al ministro, pastor o predicador infiel como responsable. Ellos tienen mucho que responder delante de Dios. La falta de conocimiento de Dios es devastadora. Conduce a ser rechazado como instrumento de Dios y finalmente a la destrucción de individuos y de sociedades. Nuestra ignorancia de Dios tendrá efectos devastadores aún sobre las generaciones futuras. Revisemos ahora Romanos 1:18 y veamos por qué es un peligro el no conocer a Dios. Y esto nos lleva a un juicio divino y a la destrucción. Dice el versículo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Quiero que tengamos claro que en este pasaje se denota que el mayor peligro que enfrenta la raza humana es la ira de Dios, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. La idea es simple pero soberana. La ira de Dios es revelada desde el cielo contra la raza humana y la raza humana merece la ira de Dios. La ira de Dios, o sea, nosotros a veces objetamos la idea de la ira de Dios porque la igualamos con la ira humana, la cual es motivada por razones egoístas o por un deseo de venganza. No debemos olvidar que la ira de Dios es completamente justa en su carácter. Es innecesario
y debilita el concepto bíblico de la ira de Dios el privar a la ira de Dios de su carácter emocional y efectivo. El interpretar la ira de Dios como simplemente en su propósito de castigar el pecado o asegurar la conexión entre el pecado y la miseria es igualar la ira con sus efectos y prácticamente eliminar la ira como un movimiento dentro de la mente de Dios. La ira es la santa repulsión del ser de Dios contra lo que es contradicción de su santidad, contra todo aquello que no es santo. Si leemos unos versículos atrás en Romanos 1:16, vamos a ver que Pablo nos habló de la salvación. Dice, porque les extraigo un pedacito, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, ¿de qué somos salvos? Primero y más que todo, somos salvos de la ira de Dios, la cual merecemos justamente. A menos que haya algo de lo que salvarse, no tiene sentido hablar de la salvación sin la ira de Dios. En esta porción de la carta de Pablo, específicamente en los versículos 18 y Romanos 3:20, la meta de Pablo no es el proclamar las buenas nuevas, sino demostrar la necesidad absoluta de las buenas nuevas de la salvación de la justa ira de Dios. La ira de Dios no se revela en el evangelio, sino en los hechos de la experiencia humana. Ahora, volviendo a Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿De quiénes? De aquellos hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Por qué la raza humana es culpable delante de Dios? Por las demostraciones de nuestra impiedad e injusticia prácticamente. La impiedad se refiere a las ofensas del hombre contra Dios. La injusticia se refiere a los pecados del hombre contra el hombre. ¿Qué detienen, que detienen con injusticia la verdad? Me estoy enfocando en ese pedazo del versículo. La humanidad, de hecho, detiene la verdad de Dios. Cada verdad revelada al hombre por Dios ha sido combatida, ignorada y ocultada deliberadamente. El hombre en su carne detiene la verdad de Dios. En resumen, entonces, sí, vamos a pasar acá. Entonces, en resumen, la ira de Dios se refiere a su justo enojo o indignación contra los pecadores. Es importante notar que el hombre no es una víctima. La Biblia enseña que el hombre caído es un aborrecedor de Dios. En Romanos 1:30 lo pueden buscar. Y es hostil a su ley, que lo pueden buscar también en Romanos 8:7. Es debido a la impiedad del hombre e injusticia del hombre que el hombre rechaza, ignora e incluso restringe la verdad acerca de la naturaleza y la voluntad de Dios. Ahora, hermanos, hemos revisado las razones del por qué debemos conocer a Dios, cuáles son sus beneficios y cuáles son las consecuencias de no conocerle. Volvemos al mismo punto que revisamos al inicio. ¿Dónde debería comenzar entonces el creyente su estudio del cristianismo? El cristianismo es primera y principalmente acerca de la persona y de la obra de Dios. Por lo tanto, deberíamos comenzar con conocerle a Él y a su palabra. Recordemos cuál es nuestro gran propósito en la vida, en esta vida y en la vida eterna, según Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Oremos, hermanos. Padre, te damos las gracias por esta mañana, te damos las gracias por tu mensaje, Señor. En realidad, lo que más importa en esta vida y en la siguiente es conocerte a ti, Padre, y a tu Hijo Jesucristo. A todo lo que tú has hecho, Señor, porque esta vida no se trata acerca de nosotros.
Nosotros venimos a una historia que tú ya comenzaste hace miles de años, desde la eternidad. Venimos a nacer en esta historia y tú nos has permitido nacer en esta historia, nos has permitido vivir en esta historia, que es tu historia, es la historia de tu amor, de tu Hijo Jesucristo, el Espíritu Santo, es la obra que tú has hecho de redentora para con nosotros, Señor. Padre, abre los ojos de nuestro entendimiento y que podamos entender esta verdad, que lo que más importa en esta vida, nuestro propósito, es conocerte a ti, vivir para ti, porque tú eres nuestro creador y nosotros somos tu creación. Tú dictaminas lo que tú quieres que nosotros hagamos. Permítenos, Señor, hacerlo. Permítenos conocerte, Señor. Para aquellos que no te conocen, permítenos entregar nuestras vidas. Revélate a nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque tu palabra es enriquecedora, porque tu palabra, aunque la leamos y la leamos, siempre vamos a aprender algo nuevo. Nunca vamos a dejar de encontrar cosas nuevas en tu palabra, Señor. Aunque hayamos leído un versículo 1000 veces, tú 1000 veces nos puedes volver a hablar. Perdona el ser engreídos, Señor, el ser altaneros, el endiosarnos y pensar que lo sabemos todo, Señor. Pues no sabemos lo suficiente, Padre. No conocemos lo suficiente de ti ni de tu palabra. Y reconocemos eso esta mañana, Padre. Y te pedimos perdón, Padre, por cualquier altanería y por pensar que te conocemos, Señor. Pero nunca vamos a dejar de conocerte, Señor. Bendito seas, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por este mensaje, Señor. Gracias por compartirme esto, Señor, y poner esto en mi corazón para compartir, Señor. Te pido que me permitas a mí también cambiar, que le permitas a los hermanos que están escuchando este mensaje cambiar y caer rendidos a tus pies y pedirte, Señor, que seas tú quien nos hable, quien nos dirija cada día, Señor, que nos permita buscarte cada día. Te entregamos a ti todas nuestras necesidades, Señor. Tú sabes cada una de nuestras necesidades, aún antes de que te las mencionemos, Señor. Obra en ellas, haz tu voluntad en ellas, Señor. Bendito seas, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Te glorificamos, Señor. Amén. Y bueno, hermanos, espero que nos podamos ver pronto, que podamos conseguir un lugar donde congregarnos físicamente. Pero mientras tanto, el Señor es fiel y nos permite tener estas transmisiones. Bueno, hermanos, bendiciones. Que el Señor esté con ustedes esta semana, que los proteja, que los cuide, los guarde. En el nombre de Jesús, cuídense, hermanos. Adiós.